¿Tienes un dron de la marca DJI y te gustaría editar tus vídeos sin usar ordenador, sino simplemente con el móvil? Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo descargar los vídeos que haces en tu dron directamente al móvil y con el propio móvil editarlos en un minuto. ¿Qué te ha parecido? Sorprendente como yo, ¿verdad? Pues ponte cómodo porque vamos a comenzar y espero que te guste este vídeo que he hecho con mucho cariño. Dentro vídeo. En este segundo apartado vamos a hablar de lo que son los Quick Transfer. Antes de adentrarnos en la aplicación de edición de móvil, vamos a hablar de los Quick Transfer. ¿Qué son los Quick Transfer? Bueno, los Quick Transfer, digamos que es un aspecto que tiene los drones de DJI, desde el Mini 3, el Air 3, el Air 3S, Mini 4 Pro, que lo que hace es que una vez que el dron esté aterrizado, podemos descargar nuestro material en el móvil. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a encender el dron. ¿Vale? Aquí está encendido. Yo lo voy a dejar por aquí. Y ahora nos vamos al móvil. Nos iríamos al móvil. En el móvil lo que hacemos es meternos en la aplicación de DJI Fly. Automáticamente, ya como están viendo en la parte superior derecha, ya me reconoce el DJI Mini 4 Pro. Yo le daría al DJI Mini 4 Pro. Aquí me aparece como dispositivo, pulso. Él empezaría a vincular, pero primeramente me está diciendo que si quiere que el dron acceda a la red Wi-Fi, ¿vale? Yo le digo acceder, ahí empieza a conectarse. Y una cosa importante, cuando lo vayan a hacer la primera vez, si no lo han hecho, tengan apretado el botón de encendido 3 segundos y enseguida vincula. Bueno, aquí ya tenemos, como podemos ver, ya está en verde donde pone Quick Transfer y al lado pone Galería. Aquí tendría todo el material que yo grabo con este dron. Entonces, a nosotros lo que nos interesa ahora mismo es pasarnos un vídeo. Yo me paso el que yo considero oportuno. Me paso este vídeo. Descargo. Y ya me está diciendo que el archivo ha sido descargado en el móvil. ¿Dónde va a estar? Pues, en el caso de los que tengan Apple, pues estaría en fotos, igual que en Android. Yo me voy ahora a fotos y lo encuentro aquí. Ahora se descarga y estaría aquí. Así que, chicos, vamos ahora al paso a explicarles bien cómo editamos un vídeo en un minuto y que digamos que tiene esta aplicación de DJI para poder editar. Sobre todo les va a venir muy bien a pilotos que recientemente están comenzando para subir esos pequeñitos vídeos a redes sociales y presumir un poco, que también están muy bien. Así que acompáñenme, espero que les esté gustando el vídeo. Si es así, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y vamos, chicos y chicas, al siguiente paso. Bueno, en este apartado número 3 vamos a ver cómo nos podemos descargar la aplicación de DJI Lightcap y vamos a agacharrar un poquito para verla, cómo se configura y todo el tema este. Así que iríamos al App Store, pondríamos DJI
Laika, ya me sale aquí, ¿vale? Yo ya la tengo abierta aquí, la tengo descargada, perdón. Esta es la, digamos, la primera impresión que nos vemos. Primeramente tienes un botoncito rojo que pone edición un toque. Eso significa que te puedes descargar los clips y por medio de inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial te va a crear un vídeo de 1 minuto. La verdad que eso está muy bien. Luego, pues si nos vamos a nuevo proyecto, pues, por ejemplo, vamos a coger este clip, por ejemplo, siguiente. Y aquí, por ejemplo, ya están viendo, ya estamos ahí en el modo de edición, ¿no? Ahí podemos ver que podemos agregar títulos, tenemos todo lo que es el clip, que dura 3 minutos 47, tenemos la parte de los botones de transición, volumen, velocidad, eliminar, copiar, inverso, invertir el clip. Luego abajo del todo tendríamos la parte de editar, que es donde estamos, la parte de música, donde podemos ver música. Si le damos a más, ahí vemos una pequeña biblioteca. Hombre, para ser una aplicación gratuita no lo podemos pedir mucho. Lo que sí que es importante es que toda esta música es libre de derechos de autor, con lo cual la podemos usar. Luego tenemos filtros, por ejemplo, también pues tenemos unos pequeños filtros que ponen ahí, si los queremos usar, pues urbano, naturaleza, aéreo. La verdad que está muy bien, ¿eh? Luego tenemos efectos, podemos poner efectos también, podemos poner texto, pues una pequeña pegatina y ya en el modo de edición. Esta aplicación está tanto para Android como para Apple, así que no hay ningún problema con eso. A continuación, luego vamos a ver cómo vamos a editar un vídeo desde cero para ver cómo queda. Vamos a cacharrear un poquito cómo quedaría ese clip montado. Va a ser una cosa rápida. Y luego también veremos al final el vídeo ese que les dije de 1 minuto por la inteligencia artificial, cómo te lo crea. O sea, él mismo te pone la música, te pone las transiciones, te pone todo. La verdad que está muy bien. Y nada, después en la parte superior tenemos el botón de exportar y al lado pone 1080, podemos exportar en 1080, podemos exportar a 2K y podemos exportar a 4K y de 30 a 60 fotogramas. Así que la verdad que está muy bien conseguida esta aplicación. Así que chicos, no se vayan, sigan viendo el vídeo, suscríbanse al canal para poder animarme a seguir haciendo más vídeos. Regálenme un me gusta, compártelo y todos los comentarios que ustedes crean convenientes. Así que vamos a pasar ahora a la parte de edición. Vamos a editar en tiempo real un clip. Bueno chicos, chicas, ya nos encontramos por aquí ya para un poco lo que les había prometido. Vamos a intentar hacer una pequeñita edición. Antes de nada, se me olvidaron un par de cosas de comentarles. Abajo, en la parte de abajo del todo, donde pone crear plantillas, ahí esas plantillas, si queréis las podéis usar. Si os gusta alguna de ellas, las puedes usar. Y también después en InspireScan, al lado del botón grande de edición de un toque, ahí también vienen pues también pequeñas plantillas por si le queréis echar un vistacito. Entonces vamos a un nuevo proyecto. Vamos a poner los clips que estamos seleccionando. Muy bien. Vale. Entonces, aquí ahora mismo tenemos el clip que dura como 8 minutos y algo. Son diferentes clips. Entonces aquí, para empezar la edición, yo estoy viendo, por ejemplo, los clips y si ahora mismo me interesa poner en este caso, el primero, aunque esté más adelante el clip, lo quiero poner primero, lo pulso y lo pongo en el primero. Bueno, ahí ya me saldría el primer clip.
Otra cuestión es que, por ejemplo, aquí para cortar un clip no es como en otros editores, sino que seleccionamos y movemos con el dedo para reducir ese clip. Esa es la manera. Ahí vemos cómo está aquello. Al igual, yo ahora cojo, por ejemplo, este clip y digo, mira, pues no me interesa todo esto. Perdón. A ver, vamos a ver si puedo dividir aquí. Por ejemplo, aquí le doy a transición, aquí me lo parte. Entonces, aquí, perdón. Entonces aquí ahora, ¿ves? Se va reduciendo y vamos reduciendo. Ya me quiero quedar por aquí. Ya hemos reducido casi un minuto y pico. Le seguimos dando. Sigue caminando. Ahora le pondremos algo de música también, todo eso. Entonces ahora cojo aquí y me digo, a lo mejor aquí hago así, ¿no? Me quedo hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo también algo un poco bruto para que no se alargue tanto esto, ¿vale? Entonces aquí rodeamos esto. Perfecto. Cogería el clip. Me lo llevo mejor por aquí. Vale, ahora llego aquí y por ejemplo le doy a pause y pongo transición. Transición es como que me lo parte, me lo divide. Entonces aquí ya cojo y voy alargando aquí, ¿no? Voy alargando, voy acortando. Y en esta hora, por ejemplo, hago así. Y poco a poco, con un poco de paciencia, pues se va haciendo. Entonces ahora, esta a mí no me interesa. Lo que hay aquí no me... Esto es que hay que agarrarlo bien porque si no... Vale, si este clic no me interesa, lo elimino. Igual que este clic no me interesa, pues lo elimino también. Entonces al final... Este clic lo voy a dividir aquí, por ejemplo. Hago una transición aquí. Aquí hago otra transición. ¿Vale? Este lo elimino. Perdón. Vale, aquí. Vale. Vamos a ver cómo quedaría esto así. A ver, vamos viendo un poco. Ahora después les pondré el resultado final de este pequeñito vídeo, más el que hizo la IA. Vale, para no alargarnos tanto, vamos a poner un poco de música. Le damos a más. Usamos esta música. Pulsamos lo de la música hasta donde queremos que nos llegue. Entonces aquí tenemos ya. Aquí tenemos algo de música.
Y nada, chicos, les pondré ahora, para que no se alargue tanto, les pondré el vídeo, la pequeñita edición que hemos hecho ahora, más el que ha hecho la IA. Así que no te vayas, sigue cómodo donde estás, y si te está gustando, pues suscríbete al canal para seguir animándome, y sobre todo ponme tus comentarios, lo que piensas de esta herramienta, qué te parece, si le ves utilidad o no. Y nada, y seguimos. Bueno, pues como conclusión del vídeo, pues ya lo han visto. No hace falta a veces tener un ordenador para poder editar. Hemos usado el dron, hemos usado el móvil mayormente, así que yo creo que ha sido fácil. Como les dije, si quieren que haga un vídeo más exhaustivo de lo que es la aplicación de DJI, Lightcap, me lo decís en comentarios, me lo ponen en comentarios, que yo me preparo un vídeo y lo hacemos. Pero eso sí, necesito que existan bastantes comentarios para poder animarme a hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, pues regáleme un me gusta, suscríbete al canal, compártelo, y así podemos llegar a más personas. Por mi parte, agradecerte que estés ahí detrás viéndome, animándome a seguir creando vídeos como este y como otros. Y como siempre les digo, ustedes son los importantes. Así que, chicos, chicas, nos vemos en próximos vídeos.